Está aquí con nosotros el fiscal José María Campagnoli junto a Hugo Alconadamón. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerlo aquí. Bueno, muy amable. Bienvenido, Hugo. Buenas noches, Elio. Buenas noches, muy bien. Bueno, muchos temas tenemos para hablar con el fiscal Campagnoli. Bueno, y vamos a empezar con una pregunta simple, que es, ¿cómo definiría a la justicia en este tiempo de recambio electoral? Bueno, yo creo en la justicia independiente como un poder del sistema republicano. A mí me parece que ha habido algunos avances y algunos retrocesos. Como en todo, lo he dicho en otras oportunidades, hay todo tipo de jueces, no todos los jueces son iguales, hay algunos que son más prudentes, rayanos con la cobardía, otros que son valientes y hacen lo que tienen que hacer y mantienen su independencia, esté el gobierno que sea, y eso es lo que tiene que pasar. Y bueno, y hay otros que a veces son prácticamente cómplices con el poder. Eso es algo inherente a la naturaleza humana. Si tuviera que decir un avance y un retroceso, recién dijo algunos avances. Bueno, algunos por ejemplo, retrocesos. creo que Stornelli firmó ahora la elevación a juicio de la causa por cartelización de la obra pública. Hubo alguna falta de retrocesos, que no sé si son retrocesos, porque una cosa es la noticia periodística que dice, le tiraron la falta de mérito a fulano, pero cuando uno analiza el fallo, es un fallo que dice, bueno, no lo estamos absolviendo, estamos diciendo que falta prueba para construir mejor una hipótesis delictual y por lo tanto el procesamiento pasa a un estado de falta de mérito. Hasta ahora, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, no hubo ningún cierre definitivo de ningún caso, por un lado. Por otro lado, hubo confirmaciones de prisiones preventivas y dictados de prisiones preventivas. También hubo excarcelaciones, pero es así, claro. El Poder Judicial es así. Cada juez que hace, que toma una decisión, lo fundamenta y lo firma. Si miramos todo en clave electoral, en un país que entra en elecciones cada 2 años, parecería como que la justicia siempre se está acomodando. Yo creo que no, yo creo que hay muchos jueces que siempre hacen lo que tienen que hacer. Y otros que, bueno, por ahí se acomodan. Claro. ¿Puedo hacer primero supuesto. un pequeño párrafo de contexto? Sí, dale. ¿Quién está acá con nosotros? José María Campagnoli. Allá por el 2003 integró un equipo que desembarcó en el Ministerio de Justicia junto con el entonces ministro Gustavo Vélez, con el entonces secretario de Justicia, un señor, Norberto Quantín, y él era el número 2 de Norberto Quantín. Un grupo que a su vez tenía un nombre propio, que era Los Centauros, que a su vez, te cuento, en su momento generaron una suerte de terremoto en el Poder Judicial, porque por un lado impulsaron la fusión del fuero federal, es decir, los Ollarvide de nuestra vida, junto con el fuero ordinario. Una fusión que le hubiera permitido, por un lado, restarle poder a los 12 de Comodoro Pi y diversificarlo entre muchos jueces para que se redujera la capacidad de influencia del poder político sobre el poder judicial. Salió horrible. ¿Por qué? Porque intentaron boicotearlo, de hecho lo boicotearon, quedó trunco, número uno. Número dos, también fue protagonista, entre otros, de una serie de medidas que terminaron generando contrapunto, por ejemplo, con Luis Delía. La vuelta de la vida, años después pasó de ser funcionario de aquel primer gobierno de Néstor Kirchner a prácticamente ser uno de los que encarnó el mal para el kirchnerismo. Con lo cual, a su vez, ahora, y con esto ya cierro el párrafo de contexto, pido disculpas por la longitud, pero que es a su vez, Gustavo Vélez pasó casi una década en el exilio y ahora vuelve. Y vuelve como uno de los hombres que, de hecho, ahora está en el equipo de transición presidencial. Con lo cual tenemos, me imagino, una serie de señales mixtas. Por un lado, la ilusión, porque Gustavo Vélez está allí otra vez. Y por otro lado, una serie de preguntas sobre qué hará el gobierno de Alberto Fernández con algunas de las aristas más complicadas del kirchnerismo. Entonces ahora va la pregunta. ¿Le pesa más la ilusión o le pesa más la preocupación? No, yo siempre soy bastante iluso. Tengo la ilusión de que las cosas siempre mejoren, ¿no? O sea, el hecho de que Gustavo Vélez integre, no sé si lo va a integrar o no, pero parecería que integraría algún puesto en el nuevo gobierno, para mí es una ilusión de que se pueden hacer las cosas bien,
nuestro plan de tratar de fusionar la justicia ordinaria nacional con la justicia federal le daba por lo menos a la ciudad de Buenos Aires, donde pasa casi todo y en Comodoro Pi, le daba a la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de contar con 70 jueces federales, que son los jueces nacionales de instrucción, correccional, de menores que había en aquel momento. Ese era un plan muy interesante, como también había otro plan de profesionalizar y de fusionar también la Secretaría de Inteligencia con policías federales y hacer una buena agencia federal de investigaciones, que tenga un director que goce de cierta estabilidad, por ejemplo, con algún acuerdo del Senado, para que pueda investigar, porque el investigador tiene que ser independiente. Si el investigador depende de un decreto que lo saquen cuando molesta a alguien, no sirve ese investigador. Espéreme. Martín Fierro dice, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. 16 años después de haber estado en el Poder Ejecutivo junto con Vélez y Quantín. Misma cantidad de pelo, pero un poco más de canas. Bastante. Hoy haría algo distinto, volvería a intentar la fusión de ordinario y federal. Yo creo que nosotros en aquel momento tratamos de hacer muchas cosas con la mejor intención. Yo voy a decir mi experiencia. Mi experiencia era un día de trabajo, era de 24 horas. Yo veía a todos trabajar. Nos fijamos una reducción de sueldo. Yo ganaba más como fiscal, ganaba la tercera parte como funcionario que era subsecretario. Lo hicimos con mucho amor y mucho patriotismo y creyendo que era lo mejor para el país. Lo que pasó, que del otro lado hacían cola para odiarnos, ¿no? Desde la Secretaría de Inteligencia hasta la propia Policía Federal, que habíamos hecho muchos cambios, y por supuesto la Justicia Federal, que no querían perder esa cuota de poder que aún hoy mantienen, ¿no? Nos guste o no nos guste, habrá excepciones, pero es mucho más fácil para el poderoso tener a 12 jueces controlados que a 70, porque si 70 con jueces... 12 que negociar con 70. Claro, si 70 jueces son venales o son influenciables por el Poder Ejecutivo, bueno, es hora ya de cerrar e irnos, ¿no? Porque de verdad, en cambio, de esa manera, ampliando las posibilidades, era una medida muy fuerte para Pero hoy tener un Poder Judicial mejor. Hoy, para mí, están dadas las condiciones de mejor manera todavía. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? Y lo he dicho durante muchas veces y he hablado con funcionarios del macrismo también sobre este tema. Porque hoy en día tenemos en la ciudad que conviven distintas jurisdicciones, entre ellos la justicia local, que es la justicia de la ciudad, a la cual se le están traspasando prácticamente todas las competencias de la justicia ordinaria, de los jueces de instrucción, que son jueces nacionales, que tienen los mismos requisitos para ser jueces que un juez federal de Comodoro Pi. Esos jueces nacionales penales, que ya tienen acuerdo del Senado, que hace años y que hay muchos que tienen una gran trayectoria y que han demostrado ser muy capaces, trabajadores y valientes, esos jueces tienen las mismas condiciones para ejercer un cargo que ampliar su jurisdicción a la justicia federal. Claro. De hecho, antiguamente, el doctor Quantín, por ejemplo, que era un fiscal de la justicia ordinaria, muchas veces subrogaba en la Fiscalía de Cámara Federal. Era algo que antes pasaba habitualmente, estas especies de roque. Por lo cual, hoy en día, como hay, no digo un vaciamiento de las jurisdicciones de la justicia ordinaria, pero han pasado muchos delitos a la justicia de la ciudad, con lo cual hay un material humano muy importante, jueces que están acostumbrados a estar de turno 24 horas. Bueno, todo el mundo sabe que en la justicia ordinaria se avanza permanentemente, no hay causas eternas, o sea, los fallos llegan cuando tienen que llegar. A diferencia bueno, hay una diferencia para mí, que soy de la justicia ordinaria, ¿no? Por supuesto, claro, que es mi opinión. Ahora, pero mientras que usted habla, detrás suyo está la imagen del edificio de los tribunales federales de Comodoro Pi. Creo, corríjame, que Alberto Fernández es el presidente que más conoce este fuero desde el retorno a la democracia. Sí, puede ser. Como profesor de la Facultad de Derecho. Él es abogado, él estaba en la cátedra de Rigui. Bueno, Cristina también era abogada, ¿no?
pero digo que conozca e interactúe con alguno de los magistrados como jueces y fiscales que están en este edificio. Yo creo que es el presidente Es el que electo. más Yo creo que puede conoce. ser, sí, puede ser, no lo había ¿Eso es pensado. una ventaja pero sí, o una desventaja? Claro. Porque conoce también las sombras Yo creo y que los padeció a varios de los Yo creo protagonistas. que si uno se inspira en tratar de tener un país mejor, siempre va a ser una ventaja saber más, conocer a las personas. Yo creo que eso es una ventaja. Y por supuesto que reitero mi ilusión de que se hagan las cosas para mejor. Nadie está conforme con la justicia que tenemos. Vemos ahora que... Pero tiene hasta peor imagen que el sindicalismo en este momento. Sí, sí, y bien La ganada. justicia. Y bien ganada, porque nosotros vemos, por ejemplo, que todas las reformas, por ejemplo, ahora recientemente, no sé si era uno de los temas que íbamos a tocar, pero recientemente el nuevo Código Procesal Federal, a partir del lunes, creo, empiezan a regir algunas de las medidas que estaban empezando a regir en el noreste, Sí. acá en Capital Federal, en todo el país, perdón, que tienen que ver con la prisión preventiva, con todo ese tipo de justamente, cuestiones. la limitación de las prisiones preventivas, que es algo que se estuvo hablando muchísimo en este último tiempo, que es una de las cuestiones del el Código Procesal Penal. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Porque hasta el Papa Francisco se metió en esto. A mí, mi opinión es que seguimos poniendo el carro delante del caballo y buscamos ponerle mejor, más rulemanes al carro, pero seguimos teniendo el caballo atrás, en vez de agarrar y poner el caballo adelante y hacer las cosas como tienen que ser. Porque el problema es que... Espérame. Tradúzcalo al español. Claro, ¿en qué ¿Qué es el sentido? caballo y cuál es el carro? ¿Quién es el carro y quién es el caballo? ¿No? Es que el tema de la prisión preventiva, Sí. que tanto nos agobia y que nos viene agobiando en los últimos 2 años, como si hubiese sido algo de la modernidad, y prisión preventiva existe desde hace más de 100 años en el Código Procesal, el problema no es la prisión preventiva, el problema es la duración de los procesos. El problema es que en lugar de ver cómo hacemos para ver que las prisiones preventivas no sean tan largas o poner 10 limitaciones más que explican lo mismo que se explicaba antes para que el juez tenga que fundamentar mejor antes de... Sí. Está muy bien eso, que está muy bien, porque todos somos inocentes hasta que una condena firme diga lo contrario. Pero ¿por qué no hacemos algo para que las condenas estén firmes un poco antes? ¿Cómo puede ser que un presidente de la nación... Contextualicemos, esto es porque, según algunas estadísticas y algunos relevamientos del Poder Judicial, establece que una investigación promedio puede durar, no sé las cifras exactas, Entre 6 14. años, 10 años, 11, 14 decía. años. Ah, creo que 14 era años, 11. sí. O sea, lo que te está planteando es, en vez de definir que la prisión preventiva es esto o aquello, tratemos de agilizar el proceso judicial para poder arribar a una condena o a una absolución mucho más rápido. Ahora, eso también, perdón, esto que dice Hugo, digo, también hace que se genere esta mala imagen de la justicia para la sociedad, porque la sociedad cree que la justicia existe con la prisión preventiva, porque como son tan largos los procesos, Pero la prisión preventiva, se siente ¿por qué que existe? nunca hay justicia. A ver, todos gozamos del principio de inocencia, ¿perfecto? Sí. Si nosotros vemos a una persona con una ametralladora matando gente en una plaza filmada por todos los domos y lo agarran, también técnicamente es inocente hasta que una condena lo diga, ¿correcto? Por eso en todo hay excepciones, pero hay cosas que no resisten mucho análisis. Por ejemplo, si nosotros tenemos un expresidente condenado que hace no sé cuántos años tiene, pero es una barbaridad, el caso... Sí, Menem. Ese no tiene caso una empezó en el condena firme. 94, lleva 25 años de instrucción. ¿25? ¿Cuánto tiempo se necesita para decirle a quienes tienen que decir si la condena está firme Sí. o si lo tienen que absolver y que quede firme eso también? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? Eso es lo que hace quedar mal a la justicia. Eso es lo que no resiste mucho análisis. ¿Cuánto tiene que pasar para que la misma Cámara que dice que, por ejemplo, el dictado de la prisión preventiva de Vudú está bien, pero Sí. todavía no dice si la condena queda firme o no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Más jueces? ¿Sacarle casos? Porque ¿cuántos casos más importantes que el caso de un presidente, expresidente, exvicepresidente? ¿Cuántos casos tan importantes ¿Es pueden eso? tener para no dedicarse a decir, bueno, vamos a leer esto un rato largo todos y Por vemos eso, si lo ¿es la resolvemos? cantidad de trabajo o es No, yo realmente no lo que los sé. jueces deciden sacar el pie del acelerador Eso sería una año tristeza. por medio en este país, en cada año electoral? Eso sería muy triste que sea así y por Bueno, lo tanto pero- si la justicia tiene mala imagen por estas cuestiones, Sí. bien merecido lo tiene. Por ejemplo, para mí también me parece una barbaridad, pero no conozco bien el porqué, el juicio tal vez más importante que tenemos hoy en día, con lo que cuesta llevar una causa a un juicio oral,
que es el que tiene en su banquillo nada más y nada menos que la expresidenta Actual vicepresidenta, sí. Actual vicepresidenta electa, se lleva una audiencia por semana. ¿Eso por qué es? ¿Qué pasó? Yo no lo sé, pero ¿por qué? ¿Pero por qué cree que es? ¿Por qué no se puede acondicionar un lugar para hacer todo el juicio de una vez en el tiempo que lleve necesario? ¿O por qué no le quitan al tribunal que tiene que hacer ese juicio un poco de su carga de trabajo, si es que es por eso que se hace tan dilatadamente? Porque entonces los argentinos, que nuestra única herramienta en un sistema republicano para saber lo que pasó es la justicia, nunca llegamos a los veredictos, sean absolutorios o sean condenatorios. A ver, la investigación que yo empecé... que vinculaba a Lázaro Báez, yo en 22 días planteé mi caso, 22 días de investigación, fue hace 6 años y medio. Hace 5 años y medio yo estuve en un juicio político por esa investigación. Y ahora de vuelta empieza todo nuevamente porque ahora declara y dice que fue todo una cuestión en su contra, pavadas o no, no me importa eso, pero voy. Son muy eternos los procesos. Tenemos que concentrarnos en que buscar la manera de que un proceso que adquiera firmeza un poco Pero más rápido. usted como fiscal y conociendo cómo es el proceso y cuáles son las herramientas que tiene tanto un juez como un fiscal, ¿cree que con las herramientas que tiene hoy la justicia se pueden llegar a procesos más cortos y en realidad lo que hay detrás no es que no está condicionada la sala o no están las cuestiones que realmente se requieren, sino que hay otras tipo de razones por las cuales las causas no avanzan? Resulta subjetivo, uno piensa, ¿cómo puede ser que duren tanto? Yo no sé exactamente por qué, si el juez saca el pie del acelerador, si le da miedo, si es muy largo lo que tiene que leer, si tiene alguna recomendación de alguna que influencie en su decisión. Yo no lo sé, no puedo hablar de cosas que no sé, pero la verdad que parecería que es muy extenso el término de los procesos y que una condena o una absolución 10 años después no parecería ser una cuestión de la justicia. Y ahí está el problema. No en las prisiones preventivas, que es una herramienta que se utiliza cotidianamente y que es apelable y que es revisable y que uno podrá pensar una cosa y otro otra. El tema es que tenemos que hacer algo para que se llegue a la sentencia, ya digo, absolutoria o condenatoria, pero es lo que falta acá, porque me parece a mí que para contribuir a intentar cerrar esa grieta que existe, una forma de ayudar a eso es que haya sentencias. Aludió a la investigación que se la conoce popularmente como la ruta del dinero K. Esta semana, 2 novedades. Por un lado, a favor, la financiera Financial Net, la que usted marcó en esa investigación de 22 días, fue multada por la unidad antilavado a no quiero errarle con la cifra, 417 millones de pesos. Me imagino que eso para usted es una forma de convalidación de lo que hicimos no estaba tan mal. No, lo que hicimos porque lo tuvimos que hacer y nosotros lo hacemos sin esperar ni ningún aplauso, ni ninguna recompensa, ni ningún reconocimiento. Es nuestro trabajo. Espérame. Y ahora vamos para el otro lado, el vaso medio vacío. Lázaro Báez por primera vez abre la boca, tribunal oral, audiencia, oportunidad de exponer su descargo y planteó que por un lado hubo una movida de la Agencia Federal de Inteligencia, que al mismo tiempo hubo una jugada para presionarlo para que se quebrara e incriminara a Cristina Fernández de Kirchner. Menciona varios y en un apartado lo marca usted y a Lilita Carrió como parte de una estrategia para tratar de meterle presión. ¿Comentario? No, el comentario es que todo esto ya lo dijo hace 5 o 6 años, ya todo eso se vio en el juicio político, se vio en distintos expedientes judiciales que se abrieron para que se investigue esto que ellos mismos denunciaban y que aparece un poco tardío. Y aparte uno puede decir lo que quiera y está muy bien, que se defiende, que diga lo que le parezca, pero hay que fundamentar. ¿Cuál sería el porqué? ¿De qué manera me vincula a mí con Carrió? Porque yo no tengo ningún vínculo con Carrió, no tengo ninguno. Me parece una mujer excelente que ha hecho, desde mi punto de vista, muchas cosas por el bien de la República, pero yo, ¿cómo me voy a poner de acuerdo? ¿Y para qué? ¿Cuál fue mi ganancia? ¿Cuál fue mi intención? Las cosas hay que explicarlas. Uno puede decir lo que quiera, pero también a 4 años de estar sometido a un proceso, decirlo recién ahora, cuando cambian los vientos políticos y qué sé yo, resulta muy sospechoso. Genera sospechas. Y para mí sí, por lo menos. En las próximas semanas puede cambiar algo, espero su opinión. Nuevo Código Procesal Penal, la facultad de
los fiscales de poder al fin instruir. Recordemos como contexto, corríjame José María, es hoy por hoy en los tribunales federales de Comodoro Pi, en los tribunales federales, en el fuero federal, el juez tiene la atribución de decir, la investigación me la quedo yo, usted proponga las medidas, pero el expediente queda acá, claro, en mi escritorio. Sí. Eso te permite, por un lado, Leo, si la investigación es sensible, la manejo yo. Si la investigación me conviene, me la quedo yo. Si la investigación es una dinamita y quiero, si eventualmente vuela todo en pedazos, tomate la regalo. Te la paso. Sí. ¿Sí? Sí. O por el contrario, es absolutamente irrelevante, quédate la voz, total, es irrelevante. En ese juego, ahora lo que se ha establecido es, al juez, usted se queda como el garante, controlador de lo que está pasando, pero el que va a tener la atribución, el timón de mando, es el fiscal. ¿Me equivoco? Es más o menos así, sí, no está muy bien. En palabras en español es más o menos así. Sí. Su parecer al respecto. ¿Esto puede ayudar a realmente avanzar o vamos a pasar de tener jueces viciosos a fiscales viciosos? A ver, hay varias cosas. Primero que no se va a aplicar todo enteramente, por lo menos en Capital Federal, se viene aplicando en el noroeste. Hay algunas cosas que sí que se van a tener que aplicar ya a partir del lunes. A mí me parece que está bueno que el que investiga no sea el que juzgue, porque si no es como que el imputado tiene a dos personas en contra, si tiene un juez, claro, que además es un juez que incisivo, digamos, ¿no? Está bueno que el que marca el penal no lo patee, ¿no? Que haya un árbitro. Claro. Entonces los fiscales entonces tienen que ejercer su función acusatoria, el defensor tiene que defender y el juez tiene que marcar los límites de este juego. Cuando hay alguna garantía constitucional comprometida en la investigación, el juez tiene que autorizar un allanamiento, una escucha telefónica, una detención, una incomunicación. A mí me parece que es la tendencia mundial que hay hacia un sistema acusatorio y creo que está bueno y creo que va a abreviar los procesos. Me parece que hay cosas que ya se han puesto en prácticas en los últimos 2 o 3 años, como el juicio de flagrancia, que desde mi punto de vista ha traído varios beneficios, porque ahí el fiscal es el que lleva el caso ante el juez, claro, y pide, acusa, y se resuelve en 24 horas en una audiencia plurimodal. Todo eso para mí trajo bastantes beneficios y avances, y creo que este código pone términos más breves, que no es que el código actual no tenga términos, lo que pasa es que tiene términos que nadie respeta. Claro. Porque teóricamente una instrucción debería durar 4 meses, a lo sumo 2 meses más. Nadie lo respeta y nadie lo controla tampoco. Y nadie lo controla. Eso. Campagnoli, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Fue un placer tenerlo aquí. Muchísimas gracias, Hugo.